Hola a todos, mi nombre es Daniel Cuno, soy gestor de proyectos e inversionista. Si quieres aprender un poco más sobre negocios, inversiones, dinero, estoy seguro que este podcast va a ser de mucha utilidad para ti. Y bueno, también comparto contenido en mis diferentes redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, donde comparto cada semana mucho contenido de valor, así que no olvides seguirme. El día de hoy tenemos un episodio, es nuestro primer podcast, es el podcast número uno que estamos lanzando y bueno, con mucha emoción, mucha ilusión vamos a tratar de compartir contenido así en este formato en mis redes sociales. La versión completa me parece que va a estar subida en YouTube. Y bueno, el día de hoy tenía un tema interesante porque debido a la experiencia propia, hace unas semanas atrás me encontré con un amigo que estaba viviendo la misma situación que yo viví hace exactamente 2 años, en la que estaba en una situación bastante caótica. Fue por producto del COVID 2020, finales del 2020, más o menos año y medio, no son 2 años, año y medio aproximadamente. Y esta situación a mí fue bastante dolorosa y al conversar con mi amigo que estaba pasando por una situación muy similar y me estaba contando las decisiones que estaba realizando en su empresa, estaba tratando de salir de la crisis, de la urgencia que en ese momento sentía, me hizo recordar a mí mismo como cuando yo viví esa escena. Esta es una escena bastante, me movió bastante emocionalmente. No fue fácil reponerme, pero uno hay que ser resiliente y seguir avanzando, pese a la dificultad o pese a lo costoso y doloroso que sea el proceso. Uno ya con el tiempo entiende que es parte del proceso y bueno, tiene que darle buena cara a malas situaciones. Resulta que mi amigo estaba en una situación de deuda, estaba en una situación de proyectos caídos, proyectos críticos, se puede decir. Estaba en una situación también de familiar, no estaba con el apoyo necesario familiar e incluso producto del bendito virus que estaba pasando, bueno, que todo el mundo ha pasado, ha perdido familiar y tenía familiar en un estado muy mal de salud. Fue el cargamontón, se sumó un montón de cosas, un montón de situaciones, pero pese a ello tenía que seguir avanzando, tenía que seguir trabajando, pero con tanta saturación emocional, tanto golpe que estaba experimentando, no tenía claridad. El no tener claridad hace que tomes malas decisiones. Estaba muy abrumado, no podía pensar claramente y tenía bastante presión encima. Y fue cuando me empezaba a contar su historia y yo empezaba también a vivir el mismo caso, porque yo también tomé malas decisiones cuando todo se me estaba juntando. Y una de las decisiones que se tomó, que yo tomé en su momento y que él también tomó que está tomando, mejor dicho, y me la comenta, yo considero en perspectiva, ya pasando un montón de tiempo, que es posiblemente una de las decisiones más difíciles de hacer y de las peores que podrías cometer si quieres salvar tu negocio, tu empresa. Incluso, este es un error que no se presenta como un error. Pareciera que es algo muy bueno, pareciera que es algo muy noble, pareciera incluso que es algo por el cual, si tú lo haces, pues le vas a dar vuelta a las cosas. Y yo lo tuve que aprender a la mala, tuve que aprenderlo en perspectiva. Y mi amigo, bueno, recién le estaba comentando lo que yo hubiese hecho en ese momento y espero bueno, lo tenga presente, lo tenga en consideración. Pero quiero contarte un ejemplo real para que se pueda entender este concepto y por qué creo que es un error. Me refiero al hecho de que muchos empresarios en una situación de crisis deciden ayudar al resto antes de ayudarse primero. Deciden, si hay alguien a quien pagar, pues deciden pagar a ese alguien antes que pagarte a ti primero. Si es un tema de tiempo, pues deciden darle tiempo a ese alguien que lo necesita antes que darle tiempo a tu propia empresa. Y sucede de forma muy sutil, de una forma que no te das cuenta. Desde el simple hecho de atender una llamada telefónica a alguien que te cuenta pues la necesidad que tiene, que necesite, y obviamente tú tienes la obligación de
hacer un pago, dedicarle tiempo, darle un curso, etcétera, lo haces porque dices, bueno, al menos vamos a ir liberando de poco a poco la presión, la carga de trabajo, la carga de deudas, lo que sea. Sin embargo, necesitas primero ayudarte a ti primero, darte tu pago a ti primero, darte tu tiempo a ti primero, darte la paz antes que al resto a ti primero. Porque si no, no tendrías claridad, no vas a poder tomar buenas decisiones y por ende todo lo que tomes después en decisiones van a ser mal, van a salir mal. Eh, Pasa, por ejemplo, en los aviones. No sé si algunos de ustedes hayan, espero que nadie haya vivido esta situación, pero cuando tú viajas a un avión, obviamente no esperas a que se caiga. Antes de que el avión parta, las azafatas pues empiezan a explicar de que en caso de situaciones de emergencia tiene que caer la mascarilla. ¿Y qué dicen? Primero que nada, póngaselo usted. Después, póngale al niño. Si estás con un menor, primero usted, después al niño. No te dicen primero el niño y después tú. ¿Por qué creen que dicen esas cosas? Es porque ya existe el principio, primero ayúdate a ti primero antes de ayudar al resto. Porque el resto depende de ti. Muchos empresarios, mucha gente de negocios, cuando hay una situación de crisis, todo el mundo necesita. La empresa está de repente en una situación de fuego, en una situación caótica. Los proveedores también necesitan, los clientes también necesitan, tu propio personal interno también necesita, todo el mundo necesita. Pero al final todos dependen de la empresa, por dar este ejemplo muy particular. Y mucho dueño de negocio, mucho empresario comete el error de dar ayuda a otros cuando no puede darse ayuda a sí mismo primero. Esta reflexión, que puede ser muy simple, es posiblemente una de las causas por la cual la mayoría de negocios quiebra, o mejor dicho, no se repone, no se levanta después de haber sufrido una crisis. Yo considero que hay un pasaje bíblico, no sé mucho de versículos y capítulos, pero la historia era un poco así, en la que hablaba de ser oveja, de ser lobo o de ser pastor. Uno, cuando es muy sumiso, muy bueno, muy noble, muy complaciente con todo el mundo, es oveja. Uno, cuando ya también le saca partido a muchas cosas, toda su conveniencia, es muy avivado, eh, de alguna forma desconsiderado con el resto, se podría decir que es un lobo. Pero la Biblia dice, no tienes que ser ni oveja, no tienes que ser ni lobo, tienes que ser un pastor. Pastor es aquel que trata de cuidar, proteger a las ovejas en el mejor plan, en el mejor sentido, pero también cuando toca defenderlos, pues no eres sumiso, sino eres duro, mano firme, tomar decisiones con mucha firmeza y decisión. Entonces, sacas un poco de lo lobo, sacas un poco de lo de oveja, pero te vuelves una persona más sabia, más decidida, más firme. Y eso es lo que se necesita cuando alguien toma decisiones y maneja mucha gente que depende de uno. Eres empresa, eres negocio, hay mucha gente que depende de ti. Por eso, tener el temple de ser pastor, tratar de cuidarse, tratar de estar bien consigo mismo antes de poder dar ayuda a los demás. Bien, coméntame por favor aquí abajo en los comentarios qué te parece, si tú consideras que eso es un error o no es un error. Mucha gente no lo va a ver como un error. Mucha gente cree que eso es lo correcto, pero cuando tienes esa perspectiva de dueño de negocio, esa perspectiva de empresario, o hay mucha gente que depende de ti, las decisiones más simples a veces no son tan simples. Se requiere bastante carácter para poder tomar ese tipo de decisiones. Y lo digo así, tal cual suena, mucho carácter, porque tú decides ayudar de repente a una persona porque, no sé, realmente sientes que lo necesita, pero eso representa quitarte el pan a ti mismo, o el quitarle el pan de la boca a otra persona. Porque en esto es una simbiosis, esa es una sinergia, todo el mundo depende del otro. El proveedor, los clientes, los intermediarios, los distribuidores. En el mundo de los negocios, todos codependemos, todos vivimos en un mismo ecosistema. Si tú decides hacer algo,
va a tener consecuencias, positivas y negativas. Lo ideal sería de que todo sea perfecto, todo bonito, que todo tenga consecuencias bonitas y positivas. La realidad no es así, es un conjunto de cosas. Pero como principio, trata de primero ayudarte a ti primero. Ten claridad, pon las ideas sin tanto ruido y toma las decisiones con mucha firmeza. Y aguanta el dolor porque eso tampoco no es sencillo. Si estás pasando una situación de crisis, una situación que estás recién levantándote de una caída, tranquilo, eso es normal, eso te hace incluso hasta más fuerte. Piensa que estás ganando algo mucho más valioso en perspectiva de acá un tiempo a futuro, lo vas a ver así, y te estás haciendo fuerte, y te está haciendo Dios, te está formando el carácter que necesitas para tomar las decisiones de líder, y eso es muy bueno. Bien, si te gustó este contenido, por favor compártela, etiqueta a quien lo necesite. No olvides por favor seguirme en mis diferentes redes sociales, estaré compartiendo cada vez más y más contenido. Y este es nuestro primer podcast, así que por favor apóyanos y hasta una siguiente transmisión. Chau, chau.